compañeros de la vida. Compañeros de la vida, tenemos que hacer ahora colon, ¿no es cierto? Colon. Entonces, en colon, la misma historia que hemos hecho desde que iniciamos clases. Primero, dosis de pequeña Ubicatex. Colon, compañeros, ¿no es cierto? Vamos ahí a lo que vamos. Primera dosis de Ubicatex, lo que ya dijimos aquí en uno de estos lados. Aquí. Mire, lo que quiero que usted recuerde, por favor, es que esta unión de la válvula iliocecal se encuentra dentro de la pelvis. Es decir, vamos cuando veamos un poquito más profundo las cosas, ya cuando estemos por la parte renal, por ahí, cuando veamos vejiga y todo ese tipo de cosas. Una de las cosas que necesitamos que usted se ubique es en este tiempo y espacio. Mire cómo esto está a la altura del promontorio, acá. Y ya te voy a enseñar en un momento, aquí hay una pelvis que se llama pelvis falsa y la pelvis verdadera, que es en la parte inferior. La pelvis falsa pertenece todavía a la cavidad abdominal. La pelvis verdadera ya no es cavidad abdominal. Entonces, este señor se encuentra en la pelvis falsa. ¿Sí? Ya te voy a indicar cuáles son los límites cuando lleguemos a su debido tiempo, ¿no es cierto? Es una línea oblicuo que viene desde la promontorio, que viene hacia adelante por la línea innominal. Pero bueno, eso lo vamos a hacer ya bien después. Sí, luego, entonces aquí, y estoy metido dentro de lo que aquí sería la fosa ilíaca derecha. Entonces ahí inició nuestro amigo el señor ciego, ¿no es cierto? Que es parte de este señor Don Colon. Entonces el ciego es un fondo de saco, un fondo de saco. Listo, fondo de saco, aquí estaría el apéndice, aquí estaría el señor ilio, y esto como buen lojano sube para arriba, ¿no es cierto? Hasta el tope. ¿Cuál es el tope? El señor Don Hígado. Ya vamos a ver que hay un punto de referencia exacto donde se produce un doblez, y ese doblez que ahí se llama ángulo hepático por estar ahí el señor Don Hígado. De aquí, esto no va recto, sino que sube, va subiendo, es mucho más alto. Hasta acá, el otro tope de referencia es el esplenio, es el famoso vaso. Entonces, eso se llama el vaso, el ángulo esplénico, el ángulo esplénico. Y de aquí, esta historia, pues, obviamente desciende. Entonces, mire cómo esto, decíamos, obviamente no es igual. Acá tienes un punto más bajo, un punto más alto. Entonces, va como un poco oblicuo hacia arriba. Si tú te vienes aquí, querido compadre, te pones aquí para mirar esto, al mirar esto vas a encontrarte con lo siguiente. Obviamente aquí tendrías derecha y aquí tendrías izquierda. Aquí pongamos la chuleta de referencia, la señora chuletita de referencia, ¿no es cierto? Va a venir desde una parte, desde este punto. Quitemos este color, pongamos otro colorcillo, ¿sí? Pongamos otro colorcillo, déjame ver. Ah, sí, tengo que poner la batería. No se ponga bravo, por favor, denme un cinquito para colocar la batería que está ya queriendo morir nuestra amiga computadora. Ok, vamos ahí. Listo, vamos. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo acá? Decíamos, tenemos este punto acá, pongámoslo acá. El ángulo hepático, por decirlo, está aquí, pero el ángulo esplénico va a estar hacia atrás, acá. Entonces, como puedes darte cuenta, si tú lo ves desde arriba, no es tan recto como casi lo vemos en todos los dibujos. Realmente esto se va un poco más hacia posterior. Por eso en su debido tiempo, cuando estuviste y cuando leas intestino delgado, va a decirte que la masa intestinal va a estar relacionándose en este lado con el señor colon ascendente. Pero acá, como se va hacia atrás, este señor es capaz de cubrirlo, de taparlo, de tenerlo, quedar por detrás de esto, ¿sí? Entonces, básicamente, esa es una de las dosis de Ubicatex que debes tener. Esto, obviamente, desciende, como buen lojano, desciende para abajo, doctor, sí, para abajo. Y más o menos a la misma altura, mira, acá, decíamos válvula ileocecal, altura del promontorio, por aquí. Eso quiere decir que parte de este colon descendente va a estar en la pelvis falsa y va a formar lo que es el sigma. Entrarías en el sigma. Entonces, el sigmoideo, el colon sigmoideo ya va a estar dentro de la pelvis falsa, ¿no es cierto? Va a llegar al promontorio y desde más o menos el promontorio va a formarme ya lo que es el recto, y por último terminaríamos con el ano. Entonces, aquí si quieres ponerle referencia, aquí detrás estarían las orejitas de ese elefante llamado ilíaco, ¿sí? Entonces, acá en el centro estarían más o menos, pues, el señor Don Sacro, ¿sí?
Entonces, básicamente, si lo vemos al sacro de perfil, lo pongo al sacro aquí así, ¿no es cierto? Aquí tengo el coxis, ¿sí? El recto está bajando por aquí ya, cerca del promontorio, ¿sí? Y aquí se está formando el canal anal, ¿sí? Entonces tienes, aquí ya lo vamos a ver, no se preocupe exactamente todo, pero ya tienes una referencia, promontorio. Aquí estaría el promontorio, del promontorio, ya vamos a verlo exactamente, no te preocupes. Sí, se forma lo que sería el recto y luego ya por último tendríamos el conducto anal, que sería los últimos centímetros del tubo digestivo. Ok, listo, entonces ya tienes una idea más o menos de la panorámica de cómo están las estructuras para que no vayas confundiéndote aquí. En esta parte del colon ascendente, el colon descendente, muchos anatomistas, sobre todo de origen quirúrgico, estos anatomistas, nos hablan de unas porciones retroperitoneales. De hecho, muchos dicen que el colon la mayor parte del ascendente es retroperitoneal y casi todo el descendente es retroperitoneal. Ya lo vamos a explicar por qué es ese punto de vista, como es bastante discutido, pero es un punto de vista que hay que respetarlo y puede ser muy válido. Sí, entonces básicamente tendríamos esto como la visión general. Para terminar, compañeros, y tenemos que ver que el colon, pues obviamente va a tener las famosísimas austras, que son esas abolladuras, ¿no es cierto?, que nos encontramos acá. Pero lo más importante, pongámoslo aquí si usted desea, son las señoras tenias, ¿no es cierto?, que son bandas longitudinales. Entonces, cada una de ellas tiene un nombre. Aquí tenemos una, no me gustó ese color, casi se confunde con el blanco. Esta sería la tenia anterior, ¿sí? Tenia anterior. Y vas a tener dos posteriores. Esta que estaría aquí, que sería posterior en la parte de atrás, póstero medial. Y pongamos esta de acá, que sería la póstero lateral. Sí, entonces, venga acá, tenemos la amarilla, que sería la anterior. La señora verde, que sería la póstero medial. Y este color que no sé cuál es, la póstero lateral. Ok, listo. Entonces, ahí tendrías estas señoras. Ahora, los nombres de estas tenias que las va a llamar Rubier cuando te empieces a leer, se dan ¿por qué? Por el colon transverso, no por este señor. ¿Cómo así, doctor? Entonces, venga acá. Acá yo voy a tener, entonces, una señora doña Tenia, que esta de acá sería la anterior. Esa es mi mejor referencia. Se va a poner aquí inferior, se va a poner por aquí, inferior. ¿Ok? Esa inferior. Y como esa inferior ahí y acá no tiene nada, pero sobre todo aquí, va a tomar el nombre de libre. ¿Sí? Libre. Pero si te das cuenta que aquí es anterior, pero acá es inferior, ya no es anterior. ¿Captó el mensaje? Entonces, eso es lo que hay que estar atentos a la jugada. La verde, la posteromedial, la que está aquí de señora posteromedial, ¿no es cierto? Y tienes acá la posterolateral. Empecemos con la posterolateral. La posterolateral se va a poner aquí, al frente. Y esa, señoras y señores, es la que va a recibir el aumento, ¿no es cierto? El señor don aumento, va a estar recibiendo el aumento. Al recibir el aumento, el epiplum mayor, entonces, ¿cómo se va a llamar esa señora? Se va a llamar la aumental. ¿Sí? ¿Estamos vivos? Y la otra, obviamente, se va a quedar hacia atrás, gobierno incapaz, la verde. Y esa es la que va a recibir el meso. Entonces, esa es la tenia del meso. Entonces, esta es la razón. ¿Cómo pasó esto? Aquí, en este ángulo hepático. Ahí fue donde se produjo esta rotación para que queden en este sentido y reciban estos nombres. ¿Sí? ¿Te va a tocar revisarlo? Sí, toca revisarlo para craneárselo, para aprendérselo. Entonces tienes la antenia anterior, aquí es libre, aquí la libre es la inferior. Tienes una antenia omental que está recibiendo el aumento mayor, que aquí sería anterior. ¿Captó el mensaje? Si la ves, aquí es anterior, pero acá es posterolateral. Esa es la triste historia. Entonces, ¿en qué tenia se recibe? Se recibe en la tenia anterior que se encuentra en el colon transverso. Acá es libre. ¿Captó el mensaje? Esa es
la historia, compañeros. Estas tenias, obviamente en el doblez van a volver a hacer exactamente lo mismo. Acá no hay historia, voy a tener anterior y voy a tener dos posterolaterales. Acá no hay historia, ¿sí? Y luego vamos a pasar solo a tener dos. En el sigmoide voy a tener solo dos y acá nones. Acá ya no hay tenias. ¿Captó el mensaje? Entonces, esa es la historia de los famosísimos del famosísimo colon. El resto es muy fácil, es de mayor diámetro, tiene mayor diámetro que el intestino delgado, tiene las austras y tiene unos apéndices que son los apéndices epiploicos que también se encuentran con pequeños sáculos de grasa que se encuentran también alrededor. Pero lo que más, eso lo puedes leer tranquilamente en Rubier, pero esta parte de aquí es la que a veces nos pega una pequeña confundida. ¿Por qué se llaman así si están acá? Porque adoptaron este nombre y después las pasaron simplemente al nombre que está acá. Porque acá tampoco, acá no voy a poder tener posterolateral por obvias razones. Tendría que tener una anterior, una inferior y una superior. Y la superior va a estarse hacia la parte más posterior. ¿Captó el mensaje? Entonces, acá regresamos a la misma historia. Esta con esta es la misma historia. Acá es el cambio. En este ángulo hepático, aquí hubo un perreo intenso y nadie sabe qué pasó. Al otro día solo saben que la una terminó con un momento, la libre quedó por abajo y la otra se fue por atrás. ¿Captó el mensaje? Cualquier parecido con una farra universitaria es pura coincidencia. ¿Estamos? Wop, shooby wop, shooby wop, shoo.